Y entonces frente a mí alcanzaba a ver la silla de la cabecera del comedor, y en cuanto yo abro la puerta, la silla se recorre hacia atrás. Entonces yo me le acerco y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te sucede? Y él seguía lo mismo, no, dile que se vaya, dile que me deje, dile que me deje en paz. Yo sentí que se enojó, lo que sea que fuera que estaba allá arriba, y empezó a hacer un arrastradero ya sin pausas. Le hacía... Bro, se hizo tan fuerte que los vidrios de las ventanas, y estaban en la cabecera de mi cama, arribita estaba una ventana, los vidrios empezaron a vibrar. En la oscuridad, cuando todo parece quieto, Sinfonías nocturnas. hay algo cerca de ti que no puedes ver. Mira a tu alrededor, mira debajo de la cama, Sinfonías nocturnas. donde todos tus terrores cobran vida. Bienvenidos a Sinfonías Nocturnas. Mi nombre es Eric Guerrero y me da mucho gusto que nos acompañe, y el día de hoy, además de que me encuentro con una persona súper especial para mí que ya les presentaré, es la primera vez que hacemos una grabación de este tipo. Ya se los habíamos prometido que íbamos a hacer también grabaciones no presenciales, entonces esta es la primera que hacemos, por lo tanto me da muchísimo gusto, y entonces para ello quiero darle la bienvenida literalmente a mi hermano David Rodríguez. ¿Cómo estás, David? Hola, bro, muy buenas noches. Aquí con mucho gusto de saludarlo y muy emocionado de por fin tener esta participación que habíamos platicado desde hace mucho tiempo. La verdad es que estás contemplado desde la primera temporada y estábamos haciendo todo lo posible para que fuera, pues ahora sí que se diera, y mira, ya lo logramos, lo conseguimos, y te hemos mencionado en tantos capítulos. Mira, te mencionó Lucas, te mencionó tu hermana Nadia, que acaba de estar con nosotros hace poquitito en nuestro primer en vivo de esta temporada. Te ha mencionado mi hermano Jonah, ese día también te mencionó Jesse, te he mencionado yo, y hoy por fin el público va a saber el por qué te hemos mencionado tanto. Y bueno, bro, tenemos que poner en contexto a todo nuestro público que somos o fuimos vecinos cuando éramos solteros. Entonces, al igual que Nadia, que era nuestra vecina literalmente de la casa de al lado, pues tú también, porque eres su hermano. Y bueno, nosotros hemos dicho que en esas casas hay una actividad paranormal increíble. Y antes de iniciar con las historias, bro, porque eso es lo que quiere la gente, yo nada más quiero pedirles a todos los que nos están viendo que nos regalen un like, que se suscriban a YouTube si es que no lo han hecho, que nos regalen un comentario, que le den un me gusta en Spotify si es que nos escuchan en Spotify, y sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero bueno, bro, ahora sí vámonos a lo bueno. Platícanos cómo fue o ¿cuándo recuerdas que inició en tu caso la cuestión paranormal en tu vida? Híjole, yo creo que aquí va a ser la respuesta que hemos dado muchos. Desde pequeño, me tocó experimentar cosas. Te podría contar la primera vez que yo recuerdo algo en específico que dije, esto no lo puedo explicar, y a día de hoy, ya a mis 30 y tantos años, todavía no lo puedo explicar. Recuerdo que tendría como unos 6, 7 años. Estaba en casa de mi abuelita. Mi abuelita vive en una colonia pues antigua de aquí de la ciudad de San Luis Potosí. Son de esas casas antiguas donde tenían un patio central, y cocina y habitaciones estaban alrededor de ese patio central. Entonces, para ir al baño, para ir a la cocina, tenías que atravesar el patio, para salir de los cuartos, ir a la cocina, para salir de la sala, ir a la cocina. Bueno, yo estaba en la sala comiendo un postre o algo, y mi abuelita me dice, ahorita que termines el plato, tu platito y tu cuchara, la llevas a la cocina y la dejas en el fregadero. Y yo, sí, abuelita, voy a hacer eso. Estaba tarde noche. Yo recuerdo de esos cuando ya ves los últimos rayos de sol en el cielo, ya casi oscureciendo. Terminé mi postre, me paré, atravesé el patio, abro la puerta de la cocina, que tenía dos puertas. Tenía su puerta de madera y tenía una puerta que era un mosquitero con un resortito, como hay en muchas casas que la dejan así para que circule el aire de la cocina, ¿verdad? Cabe nombrar que en la cocina también estaba el comedor. Entonces
En un lado estaba el área donde cocinaba mi abuela, en el otro en el comedor. Yo llego a la puerta, la abro, y entonces frente a mí alcanzaba a ver la silla de la cabecera del comedor, y en cuanto yo abro la puerta, la silla se recorre hacia atrás, 1 metro, medio metro, no sé, como si alguien se hubiera puesto de pie, y la hubiera movido. Yo, no sé, pensé primero, pues hay alguien allí, ¿no? Pero no veía a nadie, entonces, empecé a sentir extraño, empecé a sentir, pues miedo, ¿verdad? Pero mi curiosidad todavía me decía, no, pues tiene que ser alguien, tiene que haber algo, o alguien aquí y la movió o algo. Y pues me metí, revisé, no es un cuarto muy grande, es un cuarto pequeñito. Entonces revisé, dejé mi platito en el fregadero, y mientras más no veía nada y no le encontraba ninguna explicación, más miedo me daba. Ya me salí corriendo y me fui con mi mamá a contarle. Esa yo recuerdo que fue la primera experiencia que tuve. Y después, con el paso de los años y de lo que me contaba mi mamá, yo supe de muchas cosas que llegaban a pasar en esa casa también. Entonces ya después no me extrañó que me pasó eso. Pero esa es la primera experiencia, como fuera de lo común, que yo recuerdo que me haya sucedido. Claro. Oye, bro, y yo me quedo pensando, la verdad es que fuiste muy valiente, digo, para ser un niño y que todavía pensarás qué pudo haber sido, ¿no? Porque luego a veces uno, pues no, lo primero que piensa no es fue algo paranormal o son fantasmas, o sea, no, a veces uno todavía le da cabida a la lógica, pero como decías tú hace rato, cuando no le encuentras una explicación, es ahí cuando hablamos de una cuestión paranormal, ¿no? Porque digo, ya sabes, muchos papás o mucha gente, no, que seguramente fue el aire o empiezan a buscar siempre una explicación, pero pues cuando tú lo vives o tú lo sientes, la verdad es que es muy complicado que digas, no, es que sí fue por una razón lógica, ¿no? Si tú estás viendo el hecho y estás viendo una situación y sobre todo que yo creo que cuando algo te causa miedo, yo lo he dicho ya en otros capítulos, es porque el cuerpo se pone en alerta, ¿no? Entonces se está defendiendo porque se siente amenazado y yo creo que si pues uno se siente amenazado cuando vive cuestiones paranormales, yo creo que es por algo. Oye, bro, y decías que te decían que ya habían pasado varias cosas ahí, vamos a poner una cosa, por decirlo así. Podríamos pensar que la casa estaba embrujada. ¿Tú consideras que la casa estaba embrujada y qué otras cosas habías escuchado que pasaban ahí? Híjole, mi mamá con los años, mi mamá en algún momento me contó cosas, desde que alguna vez, mi abuela tuvo muchos hijos, hijas principalmente, 2 hijos y como 7 hijas, estos son como 9 hijos en total. En algún momento alguno de mis tías o mis tíos, no sé quién fue, se le ocurrió jugar la ouija, cuando ellos eran chavitos adolescentes ahí en esa casa. Mi mamá me contaba que jugaban a la ouija. No sé si mi mamá también jugaba, o sea, ella solo me contaba, y que cuando mi abuelita estaba cerca o cuando entraba a la habitación, la cosita esta que guía y va señalando las palabras, empezaba a escribir un montón de palabrotas e insultos hacia mi abuelita, la odiaba. No sé por qué. Un día mi abuela se enojó, ¿cómo iban a estar haciendo eso? Agarró la ouija y la aventó al boiler. Era todavía un boiler de leña, entonces qué gas ni qué nada. Mi abuelito era carpintero, entonces siempre el desperdicio de madera se usaba en el boiler de leña para calentar el agua. Y pues ahí terminó esa ouija. No sé si sería a raíz de eso, no sería a raíz de otras cosas, porque no, pues mis abuelitos construyeron esa casa o empezaron a vivir ahí antes de que llegaran mis abuelos, pues no vivía nadie. O sea, no había casa ahí hace muchos años. Entonces está eso, están todos los cuentos de mi mamá, de ella o hermanas de ellas, tías mías, que despertaban con unos rasguños finitos, finitos, finitos en toda la espalda y a veces en todas las piernas por detrás, como si les hubieran pasado un alfiler por todos lados y así amanecían. Que mi mamá me decía que en las noches, como todas sus ventanas tienen unos mosquiteros de malla metálica, escuchaba como unas uñas raspaban o rasguñaban los mosquiteros en la noche. Y pues mi mamá y mis tías,
pues aplicaban la que tú decías la otra vez, ¿no? De que nada se tapaban con las cobijas y pues esperar a que amaneciera. Cosas así, y yo imagino que muchísimas otras que habrán vivido todas las personas, que fueron muchas que estuvieron viviendo en esa casa. Claro. Y luego ustedes, los nietos, porque recuerdo que nadie también platicó en su capítulo, en el primero, cuando inició el programa, que también le tocó vivir ciertas cosas ahí en casa de su abuela. Entonces, o sea, sí recuerdo. Y alguna vez supiste, bro, si intentaron, no sé, bendecir la casa, exorcizar, no sé cómo podemos decirlo, pero intentar hacer algún ritual como para que eso cesara. Sí, la casa estaba bendita y mis abuelos, sobre todo mi abuelo paterno, era extremadamente cercano a la iglesia. De hecho, mi abuelo, gracias a él, probablemente fue de los que impulsaron en que se construyera el templo. Es un templo pues grandecito, el templo de la Virgen de las Mercedes. Mis abuelos fueron los primeros que se casaron allí. Todavía no había templo, todavía no había iglesia, pero ellos fueron los primeros que se casaron allí. Entonces mi abuelo fue sumamente devoto de la Virgen de Fátima y de la Iglesia Católica toda su vida. Muy cercano. Había habitaciones llenas de figuras religiosas. El clásico santito que tienen para cuando es la fiesta patronal, ¿no? Que lo sacan y lo cargan. Había un cuarto donde estaba guardado era la Virgen de las Mercedes en este caso. Claro. Entonces, mi familia, viéndolo desde ese punto de vista, mi abuelo era súper cercano a la iglesia, entonces siempre llevaba padres, siempre bendecían, siempre se rezaban rosarios, siempre se hacían cosas así, pero pues aún así pasaba lo que pasaba. No sé que lo hayan hecho con la intención específicamente, o siquiera que mi abuela o mi abuelo lo reconocieran tal cual el problema, porque pues yo lo conozco solo de historias de mi mamá. Ok, y fíjate, eso es bien interesante porque a pesar de que tu abuelo estaba tan cercano a la iglesia y que hubiera tanta actividad, seguramente lo que hay ahí, o por eso es a lo que me refería o a lo que quería llegar, ¿no? Que me imagino que a lo mejor hasta la fecha esa casa podrá seguir teniendo actividad paranormal muy fuerte. Y sobre todo que si con este tipo de rituales como bendecirla o ser tan cercanos a la iglesia no ayudó, pues o sea, estamos hablando de que hay algo muy fuerte en ese lugar, ¿no? Tal vez sí. Mi abuela falleció ya hace unos años, en paz descanse. Mi abuelo falleció hace muchos más años, también en paz descanse. Ya tengo muchos años que no me paro en casa de mi abuela. No sé si alguien vive ahí incluso, porque ya bien podría estar ahorita solo en la casa. Y sería una buena pregunta. Sería interesante saber si siguen pasando este tipo de cosas allí. Claro, pues bueno, no es algo que quiera averiguar, la verdad. Ya dije que ya no voy a hacer recorridos por protección del equipo y mía y de los que me rodean, porque uno nunca sabe qué pueda atraer. De acuerdo con eso. Oye, bro, y bueno, en ese sentido, eso fue de lo primero que recuerdas cuando eras muy niño, pero comienzas a crecer y te sigue acompañando la actividad paranormal. Platícanos qué viene después para ti, qué más recuerdas de esas cosas fuertes que te han pasado, o sea, qué siguió después para ti después de presenciar estas cuestiones en casa de tus abuelos y bueno, después de lo que tú viviste a tus 7 años, o sea, qué más recuerdas que continuó para ti. En ese tiempo yo vivía en una colonia que se llama San Francisco, en Soledad, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que pues, es zona conurbada de San Luis Potosí. Uh-huh. Entonces, vivíamos allí en una casa que era la casa de mi abuelo paterno. Mis otros abuelos eran el abuelo materno, estos son mis abuelos paternos. Bueno, mi abuelo, porque mi abuela nunca la conocí. Y en esa casa, yo creo que fue donde pasaron también un buen de cosas, y no nada más a mí. Mi mamá y mi hermana, creo que no sé si lo llegaron a platicar, veían a un hombre con abrigo y como que sombrero en el techo de la casa. De la cocina, donde mi mamá lavaba los trastes, había enfrente un pequeño espaciecito con un tragaluz. Entonces alcanzabas a ver el techo desde donde estabas lavando los trastes. Y mi mamá y mi hermana siempre, es que volví a ver al hombre, al tipo ese del sombrero que anda ahí en el techo, pero lo veían de reojo. En cuanto volteaban a verlo bien, ya no lo veían, pero las dos coinciden en eso.
Híjole, y a Oye, mí, sí, dime. no, perdón, el hombre de sombrero otra vez, perdón, decías. Sí, recientemente o en años he visto que es algo que ve mucha gente y creo que ustedes también, tú y tu hermano, Jonah, mi carnal, también lo han platicado, entonces hay algo, definitivamente hay algo y pues en aquellos entonces no había internet, no había nada como que para que nos estuviéramos enterando o teniendo influencias de otro lado, pues no, Claro. pues solo lo que veía mi mamá y lo que veía mi hermana. Yo recuerdo en ese tiempo, una de las cosas más extrañas que me ha pasado, no me pasó exactamente en la casa, a espaldas había unos terrenos baldíos muy grandes. Eh, estaban a espaldas de la casa y terminaban donde estaba una de las carreteras principales, que es la carretera 57, la Matehuala, aquí en este caso, casi a la altura de un lugar que se llamaba el Salón Chicago, que creo que usted sí lo ubicará, bro. En la actualidad esos terrenos están bardeados y ya todo, y la zona es completamente diferente, pero cuando yo era niño, también tendrías 8 años, 7 años, fue por la misma época que me pasó lo de mi abuela. Jugábamos muchísimo en esos lotes baldíos. En la parte central habían alcanzado a hacer canchas de fútbol, soccer. Entonces los señores iban a jugar sus partidos los fines de semana. Y pues era un lugar donde de repente la gente le gustaba. Era pura terracería, obviamente. Iba y corría y demás allí a hacer ejercicio. Y yo jugaba muchísimo. Había mucha maleza, había muchos mezquites en las orillas, porque eran bastante grandes estos terrenos. Entonces, un día de esos, hacía mucho calor. Debe haber sido verano o algo así. Hacía mucho calor. Yo ya había salido de la escuela, serían 4, 5 de la tarde tal vez. Y mis amigos y yo estábamos jugando con resorteras. Entonces nos escondíamos así entre los arbustos, ¿sí? Y pues era de darle con la resortera a los demás, ¿verdad? Y entonces pues yo estaba allí caminando agachadito para que no me vieran. Y entonces veo unos arbustos y digo, voy a brincar y me voy a esconder del otro lado y ahorita voy a esperar a que pase alguien por allí. Entonces me fijo que no venga nadie, corro, brinco sobre el arbusto y mientras voy en el aire del otro lado del arbusto veo que hay un hoyo, un pozo justo, y que yo estoy a punto de caer en él y siento un miedo porque estaba lleno de agua y yo no sabía nadar. Entonces todo fue una fracción de segundo, lo vi, no sé cómo hice en el aire, no sé cómo me moví, que caí a un lado y me di un buen golpe de esos que cuando caes se te sale el aire. Se siente bien feo. Entonces me acuerdo que caí, me levanté, pero sentía una emoción, decía, ¿qué es eso? Porque o sea, era un hoyo, no sé, de unos 2 metros de diámetro, iba descendiendo en pendiente, no era así completamente derecho, sino que iba descendiendo en pendiente. Y se alcanzaba a ver muy profundo, se llegaba a un punto donde se veía oscuro, ya no se veía nada, pero la parte donde le daba el sol se veía bien bonito, muchos verde, como con musguito, daban unas ganas de meterse al agua, y más con el calor que hacía. Entonces yo me quedé viendo allí, me acuerdo que dejé la resortera en el piso, que me olvidé completamente del juego, yo vi eso y dije, o sea, yo pensé, ahorita le voy a decir a mis amigos que vengamos a verlo, que vengamos a jugar, porque ¿cómo puede ser tantos años jugando aquí? Nunca habíamos visto esto. Se veía padrísimo. Entonces yo hasta agarré unas piedritas y me acuerdo que las aventé al agua y todo. Estuve un ratito allí, no tengo la noción del tiempo, a lo mejor fueron 10 minutos, 15, no sé. Y después dije, pues voy a buscar a mis amigos para decirles y que vengamos a jugar. Dejé mi resortera ahí tirada, ni me acordé. Entonces les empecé a gritar, no, vengan, miren lo que encontré, que no sé qué. Pues ya van todos conmigo y ya llegamos al lugar y ya no había nada. Ya no había nada. El suelo era tierra como el resto de cosas, ya no había nada. Y sé que era el lugar porque ahí estaba mi resortera. Y pues me dijeron, ¿qué onda? ¿Qué habías encontrado? Yo, no, es que aquí había un pozo, aquí había un hoyo con agua y pues obviamente no, me dijeron que era un mentiroso, ¿verdad? Porque pues no había nada.
y pues me tocó unos apes por andar de mentiroso. Allí el castigo con los amigos, pero yo me quedé sumamente sacado de onda porque dije, lo vi y a día de hoy todavía lo recuerdo completamente. Fui y le platiqué a mi mamá, le dije, oye, yo vi esto. Mi mamá como que por un momento se asustó, más porque pensar que me hubiera caído y me hubiera ahogado. Uh-huh. Ahora ya con el tiempo pienso, no sé qué me hubiera pasado si hubiera llegado a caer allí o si me hubiera metido porque tenía muchas ganas de meterme, aunque no supiera. Si desapareció de un momento a otro, si yo me hubiera metido allí, no sé. Es algo inexplicable, no quiero saber qué me hubiera pasado. Gracias a Dios no entré, gracias a Dios tampoco mis amigos estuvieron en peligro. Pero es una de esas cosas que yo platico y que no por lo general no me creen, porque fue algo sumamente extraño. Claro. Oye, bro, y fíjate que, bueno, no sé tú qué opines o qué pienses ahora que, digo que ya tienes una edad en la que has investigado mucho, has leído mucho, no sé tú con qué lo puedas asociar, porque fíjate que yo no había oído mucho de este tema, pero ahorita se me vino a la mente con lo que nos estás platicando, que se habla mucho de portales que se abren, se habla mucho de puertas a otras dimensiones. Y he oído mucho últimamente sobre la falla en la Matrix. No sé si tú has oído de ese tema. Sí, ¿Tú qué crees que haya sido? ¿Qué crees que haya pasado en ese momento? ¿A qué se lo atribuyes? Sí, si tú me preguntas yo qué podría decir que es basado en mi limitado conocimiento, podría decir que a lo mejor era un portal, porque definitivamente llevaba a otro lado. No estaba allí. Yo jugué muchos años antes y después en esos baldíos y nunca lo habíamos visto y nunca lo volvimos a ver. Entonces fue algo que estuvo por un momento, que fue accesible, que se me presentó y que, no sé, yo también digo, cuando iba en el aire, porque brinqué y no tenía control de mí, yo estaba 100% seguro que iba a caer adentro. Uh-huh. Y dije, si hubiera sido un portal, si hubiera caído y de repente hubiera sido un niño más de esos desaparecidos, ¿qué le pasó? No, pues aquí estaba jugando, pero ya no apareció. Digo, no puede que a otra persona alguna vez le haya pasado esto, pero si haya caído o se haya desaparecido, y quién sabe qué sea. O sea, lo que pueda haber del otro lado, o dónde podrías terminar o lo que te podría pasar, híjole, pues te puedes imaginar 1,000,000 de posibilidades. Pero pues yo diría que es eso. Claro. Híjole, bueno, pues mira, bro, yo creo que algo que le dijimos a nuestro público es cuando venga David, van a escuchar historias muy buenas y mira, estamos cumpliendo la promesa, así que yo quiero invitar a todos los que nos están viendo a que nos regalen un like, a que se suscriban, a que nos sigan en nuestras redes, Sinfonías Nocturnas, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en TikTok, estamos en Facebook, por ahí publicamos muchas cosas, así que si quieren estar en contacto con nosotros, mandarnos sus historias, hacernos sugerencias, con todo gusto aquí los escuchamos y bueno, pues regálenos un like si no lo ha hecho para todas estas historias de David y porque él nos va a seguir contando más historias. Oye, bro, pues bueno, fíjate que la verdad es que sí recuerdo cuando nos contaste esta historia, pero la manera en la que los detalles que pones te hacen ir al momento, o por lo menos yo así me siento a cuando tú viviste todo esto. Y en ese sentido, bueno, o sea, empiezas a crecer. A mí me gustaría pedirte, no sé, al final te voy a dar un espacio para que nos cuentes las historias que tú creas o que a lo mejor no se hayan podido, pero bueno, ya hablaste de la casa de tus abuelos maternos, hablaste de esa casa donde ustedes vivieron cuando eran unos niños, pero nosotros hemos hablado mucho de una casa con mucha actividad paranormal, lo habló Nadia, nosotros hablamos de la nuestra que estaba al lado de la de ustedes. Yo me acuerdo mucho que cuando íbamos a casa de ustedes a visitarlos y que nos poníamos allá a cantar y a tocar, a improvisar, ustedes nos contaban muchas cosas de que les apagaban las luces, de que veían de repente las cosas moviéndose solas. Yo me acuerdo mucho que desde el primer día que pisé la casa de ustedes nos platicaron que pasaban cosas ahí, y me refiero a Valle Dorado. Aquí en este podcast ha salido mucho al tema Valle Dorado. ¿Nos puedes platicar qué recuerdas tú de esta casa?
cómo viviste ahí tú la cuestión paranormal y de qué manera te marcó el haber vivido en este lugar. Híjole, sí, ahora sí vamos a lo bueno, porque viví en esta otra colonia y en Soledad, viví casi hasta los 10 años. Nos cambiamos a Valle Dorado cuando yo estaba a un mes de cumplir 10 años, en el Ok. 2000, exactamente. Y nos cambiamos en periodo de vacaciones. Pues mis papás aprovecharon eso, terminar yo mi ciclo escolar en donde estaba en mi escuela y empezar el nuevo pues en la escuela donde tenía que ir a partir de que me cambié de domicilio. Fue a estas casas de Valle Dorado precisamente. Y pues eran casas nuevas en ese entonces. Mi papá la compró nueva y fuimos los primeros que llegamos a vivir allí. A las pocas semanas, todavía estábamos de vacaciones. A las pocas semanas de que llegamos allí, yo guardaba mi bicicletita en mi cuarto, pues era una bicicleta pequeña, a un costado de mi cama, recargada de una pared. Entonces la primera experiencia que yo recuerdo de allí fue todavía a plena luz del día. Había regresado de algún lugar, de la calle, probablemente porque estaba acalorado y probablemente había sacado mi bicicleta y ya la guardé ahí en el cuarto. Y tenía mucho calor y no me apetecía como que acostarme en la cama, sentía así como que sudado y demás. Entonces me senté en el piso y me recargué mi espalda en la cama, pero yo sentado en el piso. Tenía la bicicleta enfrente de mí. No me acuerdo qué estaba haciendo, con qué estaba jugando, algo estaba haciendo. No tenía mucho ahí, unos minutos, cuando empiezo a escuchar el sonido de la cadena de la bicicleta. Tú sabes, bro, que cuando tú le das pues hacia atrás a los pedales, no da el movimiento hacia adelante, sino que nada más se oye la cadena, ¿no? Como truena. Ajá. Entonces dije, ay, se va a caer. Se está resbalando la bicicleta y se va a caer. Entonces volteé a ver la bicicleta. Yo estaba viendo algo en mis manos, o algo estaba haciendo, o estaba leyendo algo, porque no estaba viendo la bicicleta. Recuerdo haber escuchado nada más. Entonces, pero la bicicleta la tenía a 40 centímetros de mí, frente a mí. Empiezo a escuchar ese ruido, volteo y con mi instinto de reaccionar para levantar la bicicleta, porque según yo se estaba cayendo. Y veo el pedal de la bicicleta que empieza a girar cada vez más rápido, más rápido, más rápido hacia atrás, pero la bicicleta no se mueve y no se cae ni nada, nada más está el pedal girando. Me dio miedo horrible. Yo no sé cómo, brinqué la cama porque para salir del cuarto tendría que atravesar mi cama y luego caminar hacia la puerta y salir. No sé cómo, pero en un segundo yo ya estaba fuera del cuarto, con mucho miedo, porque fue súper rarísimo. Y yo tenía 10 años en ese entonces. Eso fue lo primero que nos pasó que me pasó a mí en esa casa. Esas casas, como ustedes lo han dicho, y como hay muchos testimonios, y quién sabe, si habláramos con los vecinos y con otras personas que viven ahí en esa cuadra, por lo menos, quién sabe si nos contarían cosas, porque, híjole, sí fueron muchos años. Yo viví de ahí desde los 10 hasta los 27, 28 años, más o menos. Entonces viví bastantes años allí. Todos esos años, la actividad se fue intensificando y alcanzando cosas que a día de hoy todavía me acuerdo y reflexiono cosas que pasaron en nuestras vidas y digo, ¿hasta qué punto influenció todo lo que vivimos allí en nuestra vida familiar, incluso a nosotros como familia? No porque estuviéramos asustados ni porque le prestáramos especial atención, sino porque cómo se deterioró mi familia con los años en esa casa fue algo que yo ahora lo volteo y lo veo en retrospectiva. Y ¿qué tanto habrá tenido que ver las cosas que habían allí con cómo fue afectada mi familia? Yo sí lo pienso, yo sí lo creo, que de alguna manera algo pasó, algo afectó allí. En esta casa
empezamos con cositas pequeñas. Bueno, lo primero no fue tan pequeño porque pues sí fue en mi cara, ¿verdad? Pero no sé. Mi mamá luego trajo al padre de la colonia para que bendijera la casa. Yo que obviamente fui y le conté a mi mamá. Como que no me creía mucho, no sé, pero le conté y mamá dijo, pues, por si sí o por si no, que venga el padre a bendecir la casa. Y pues fue el padre, bendijo la casa y todo, normal. Pero yo siento que, no sé, yo no creo que eso haya marcado una diferencia en todo lo que siguió pasando. Porque luego cosas pequeñas, como tú lo mencionas, que apagan la luz. Alguna vez mi mamá se la apagaron. Ella había subido a la segunda planta, en una casa de 2 plantas, y le apagaron la luz del comedor o de la cocina. Y mi mamá iba a bajar, y era de noche, creo. Entonces la apagaron. Y mi mamá le reclamó, ¿por qué me apagan la luz? Y la volvieron a prender. Esas cositas así. El volumen del estéreo. Y teníamos un estéreo viejito. De esos que todavía leían discos de acetato, de vinil, de los discos negros grandotes. Y el volumen estaba bien curioso porque sí tenían control remoto. Tú le apachurrabas, pero el volumen giraba mecánicamente la perilla. Cuando tú le subías el volumen, había un motorcito que movía la perilla y subía el volumen. No era digital como ahora, que nada más sube los numeritos. No, tenía que mover la perilla. Entonces, para subir el volumen, sí o sí, tenías que mover la perilla físicamente. Entonces, pasaba muchas veces que lo apagaban, le subían, le bajaban a ese estéreo, a una grabadora. Y cositas así, pero como que muchas y muy constantes y muy, era muy perseverante, ¿no? Esos hechos seguían pasando. Con los años, se fueron intensificando. Empezamos con todos los ruidos de los muebles que ya han platicado ustedes. Antes de que ustedes se mudaran allí, porque ustedes se mudaron allí, ¿en qué año, bro? Recuérdeme la memoria. Fue, sin mal lo recuerdo, en 2009. 2009, entonces yo ya tenía 18 o 19 años, por ahí andaba. Ya tenía un rato viviendo ahí en esa casa. Antes de ustedes, como ya lo mencionaron, vivía otra familia. Y pues ahí hubo algunos temas como que de trabajos o de brujería que le llegaron a hacer al esposo, al señor que vivía en esa casa. Esto la verdad es que pues es chisme, ¿verdad? Pero pasado lo que pasó, bien podría ser cierto. Entonces empezaron los ruidos de los muebles en la madrugada. Un arrastradero de muebles en la casa de al lado, que después fue su casa y que a la fecha es casa de su papá, bro. Un arrastradero de muebles. Y mis papás y todos, pues, ¿qué hacen los vecinos? Ustedes todavía ni siquiera vivían ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué hacen los vecinos? ¿Por qué andan arrastrando muebles a las 2, 3 de la mañana? Otro muy inquietante era que empezaban a tocar en la pared, así. Al inicio, pues no le hacías caso, ¿verdad? Pero no sé si se le ocurrió a mi mamá o a quién se le ocurrió un día ponerse a contestarle. O sea, cuando escuchaban los toquidos, mi mamá o alguien, no me acuerdo quién era, creo que era mi mamá, le contestaba y tocaba en la pared. Y le contestaba. Si tú tocabas 2, te contestaba con 2. Tocabas 3, te contestaba con 3. Yo me acuerdo. Y eso a mí me inquietaba muchísimo, porque es que, y más porque también hubo un tiempo en que esa casa estuvo sola antes de que ustedes fueran allí. Y seguían pasando las cosas. O sea, para eliminar la posibilidad de que si hubiera una persona que no tuviera nada que hacer más que pararse en la madrugada a hacer ruido, ¿no? Pero claro, hubo tiempos donde la casa estuvo sola antes de que ustedes llegaran. Entonces empiezan, de todas estas cositas pequeñitas, se mantienen, pero se le van agregando más cosas, se le van agregando más cosas. Una de las más inquietantes para mí era el ruido del techo, que ya lo platicó mi hermana. Se escuchaba como si trajeran un macetón de piedra o una banca de iglesia arrastrando en el techo.
Recuerdo muy bien la primera vez que lo escuchamos, porque era un ruido fuerte, no era un ruido pues sutil, no, era un ruido fuerte y se escuchaba en el techo. La primera vez que lo escuché fue una madrugada, algún día. Para esto me gustaría contar que alrededor del 2008 o 2009, 2010, por esos años mi papá amplió la casa. Entonces se construyeron habitaciones extras, se amplió ciertas zonas, etcétera. La casa ya era más grande. Entonces ya había pasado esto, porque recuerdo en la madrugada despertarme con ese ruidazo en el techo y andan en el techo robándose los tubos de cobre o algo, porque sí había llegado a pasar en alguna casa de algún vecino, había llegado a pasar eso y dije, chin, ya están los ladrones. Entonces salía de mi cuarto, frente de mí un pequeño pasillo y luego el estudio, y creo que ya lo contó mi hermana, había un cancel del estudio que salía una pequeña terracita. Allá afuera teníamos una escalerita de madera recargada en una pared que nos permite subir al techo. Salí yo, le grité a mi papá, le dije, papá, despierta. Mis papás dormían en la planta baja, y en ese entonces con la ampliación ellos hicieron un cuarto abajo, entonces dormían allá, y mis 3 hermanas y yo dormíamos en las habitaciones de arriba. Entonces le grité a mi papá, papá, levántate, y yo prendo luces, me acerco al cancel, lo abro, salgo a la terracita, y todavía se escuchaba el ruido mientras yo seguía haciendo todo esto, y subo al techo, con una linterna y todo, y me subí al techo y revisé y busqué, no había nada, nada. Y yo dije, pero... Y el ruido ya no se escuchó en ese momento. Y eran las 2, 3, 4 de la mañana, no tengo idea, era una hora de madrugada. Y pues ahí andaba yo, mi papá ya había salido a la terraza, estaba allá abajo, y dice, David, ¿qué pasa? Y yo, pues es que se oía mucho ruido, y dice, yo pensé que de veras, yo estaba seguro de que alguien andaba acá arriba haciendo algo. Nada. Y pues bueno, dije, pues no fue nada, nos regresamos todos a dormir, apagamos luces, cerramos todo otra vez, y en cuanto me acuesto en la cama, otra vez empieza. Yo digo, y ahí fue cuando ya empecé a pensar, esto no es normal, esto es otra cosa. Hubo una noche, de cuando tenía poco de haber empezado, donde yo dije, ¿qué es eso? Y dije, bueno, en esos tiempos estábamos muy metidos en el grupo de la iglesia todavía, bro. Todas las reuniones, todo lo que hacíamos, entonces, pues, estábamos muy activos en esa parte, y yo dije, pues lo primero que vamos a hacer, voy a rezar y a pedirle a Dios, a Cristo, que sea lo que sea eso, que se lo saquen de aquí, porque no lo quiero. Entonces, en mi mente, yo empecé a rezar con mucha fe, porque yo sentía miedo. Decía, Dios mío, lo que sea eso, llévatelo, aquí no lo queremos, aquí no es bienvenido, y aquí nada más tu presencia es bienvenida, Dios. Y empecé a hacer mi oración, y estaba rezando con mucha fe y con mucho sentimiento, porque me hace sentir muy incómodo ese ruido. En cuanto empecé a hacer eso, haz de cuenta que lo que estaba ahí en el techo, o el ruido, que sea una arrastrada, así, arrastraban y se callaba 1, 2, 3 segundos, y luego otra vez volvían a arrastrar lo que fuera que sea. En cuanto yo empecé a orar, yo sentí que se enojó, lo que sea que fuera que estaba ahí arriba, y empezó a hacer un arrastradero ya sin pausas, le hacía... Bro, se hizo tan fuerte que los vidrios de las ventanas, y estaban en la cabecera de mi cama, arribita estaba una ventana, los vidrios empezaron a vibrar, así. Híjole, yo ya hasta dejé de rezar, porque me sentí apabullado, me sentí sobrecogido por la situación. Entonces pasa eso, a la par que a mí, y esas son mis experiencias, pero están todas las de mi hermana que han sido contadas aquí. Mi papá sigue siendo escéptico, y él también tiene las suyas, y a pesar de que le han pasado, él sigue diciendo que no es nada, y le han pasado unas cosas. Mis hermanas,
cuando recién nos mudamos allí, ahorita ya están bastante grandecitas, pero cuando llegamos allí, pues eran unas bebés, todavía usaban pañal, creo que la más pequeñita todavía ni siquiera caminaba. Y ya en cuanto empezó a hablar, le decía a mi mamá que ella veía unas bolitas o unos monitos negros que brincaban ahí en su cuarto y que salían. Pues no les creíamos, nadie les creíamos, pues es una niña, dices, es su imaginación, son sus cosas. Pero después mi mamá en su cuarto, antes de que ampliaran la casa, que ese cuarto después fue el cuarto de Nadia, que es de muchas historias que les ha contado le pasaron allí, y a mí también me pasaron cosas allí. Ese cuarto, yo siento que ese cuarto de la casa, ese cuarto era donde estaba pesadísimo. Yo estaba escuchando a mi mamá y muchas veces nos contó, dice, es que yo me despierto en la madrugada, y mamá estaba en su cama y enfrente tenía un tocador con un espejo. Dice, yo veo una cosita negra que parece un ratoncito, como anda brincando entre mis cosas del tocador. Y después se baja y se sube a la cama y anda así como que por la orillita de las cobijas. Y luego se baja y luego se va y se mete al closet. Y se parecía mucho a lo que platicaba mi hermana Aida, que era que es la más pequeña de eso. Ahí fue cuando mi mamá empezó a relacionarlo y dice, ¿sería eso lo que veía ella? Después Nadia también vio esas cosas. Yo nunca las llegué a ver, pero la más pequeña, mi mamá y mi Nadia llegaron a ver esas cositas y era en ese cuarto. Pero usted me me dice, porque de esa casa de 17, 18 años de vivir ahí, podemos hablar días, se lo juro, en serio, ¿no? No, yo creo que el público estará bien entretenido igual que yo, porque sobre todo lo impresionante de esto, bro, es que yo recuerdo mucho a Nadia contando estas cosas en su capítulo y para mí cobran como una importancia mucho más grande, digo, ya la tenían, pero el hecho de que tú cuentes tu perspectiva de lo que ella vivió y que todo cuadre exactamente, o sea, es cuando dices, o sea, muchas veces dicen que lo paranormal siempre se quedan relatos, ¿no? Pero bueno, o sea, si estamos hablando de que una persona lo vio y otra también, estamos hablando de testigos, entonces cobran más fuerza ese relato. Y la verdad es que lo que hemos contado nosotros también en nuestra casa, la verdad es eso, que esa área en general, o sea, yo ahorita que decías lo de tus papás, era justo lo que decían mis papás, bueno, pues qué tanto hacen los vecinos en la noche que tienen un ruidazo con los muebles, o sea, recuerdo perfectamente eso, y como tú dices, tus papás lo decían antes de que llegáramos nosotros, entonces, ¿cómo es posible que nosotros escuchemos un ruidazo del lado de ustedes y ustedes del de nosotros? O sea, no me cabe en la cabeza, me parece algo impresionante. Y ahora que decías lo del techo, por ejemplo, nosotros, yo no recuerdo escuchar ruidos en el techo, pero sin embargo, sí me pongo a pensar que son casas muy altas, bro. O sea, así como que tú digas, ay, un ratero se puede subir con una facilidad como para que todos los días anden allá arriba. Es más, ni siquiera los gatos, ni siquiera los animales. Yo no recuerdo animales en los techos porque como son muy altos, o sea, como para que dijéramos, es que como ustedes pensaron primero, se andan robando el cobre o que sean los gatos que se andan peleando ahí arriba, ¿no? O sea, es muy complicado. Entonces, la verdad es que no, hombre, bro, tú síguele porque yo creo que nos tienes bien entretenidos a todos. O sea, sí me gustaría preguntarte algo como una acotación que también pasó en esa casa, pero tú síguenos contando historias que te hayan pasado ahí, porque bueno, tú sabes que yo siempre les pregunto la historia más fuerte, no sé cuál es la que nos vas a contar, pero sí me gustaría que nos platicaras porque sucedió en esa casa, o así lo recuerdo yo. Nadie nos contó de la vez en que un encuentro, Sí. en una hora santa se pusieron mal varias de sus compañeras y compañeros, y ella nos dijo cómo veían. Esa fue mi experiencia más fuerte. Bueno, entonces síguenos contando. Esa es la que les voy a contar más fuerte. Sí, no, hombre, y luego en esta casa, en ese cuarto que fue de mis papás, luego ampliaron las casas. Mi papá se va abajo con mi mamá, mi hermana Nadia se mueve a ese cuarto que era de ellos, yo me quedo en el mismo y mis dos hermanitas comparten el otro cuarto. Había inviernos
donde mi cuarto se volvía un congelador y yo padecía mucho de los bronquios. Me enfermaba mucho, me enfermaba feo. El cuarto de mis papás en ese tiempo pues no era tan frío. Entonces ellos por temporada se llevaban su cama a mi cuarto y yo, para no mover tanto, nada más agarraba mi colchón y me lo llevaba al cuarto de ellos para pasar las noches, porque mi cuarto era impresionante el frío que hacía. Yo a veces pienso, digo, no sé si también tenía algo de paranormal, pero en mi cuarto hacía un frío que ahora que lo pienso a veces creo que era peor que estar en la calle. No sé, porque y hasta ahora lo cuestiono. En ese tiempo se nos hacía normal, decíamos, es que siempre hace frío en mi cuarto. Pues sí. Y ya, me iba a dormir. Una de esas noches, y ya tendría yo unos 15, 16 años, tal vez, 17, llego al cuarto, digo, ya me voy a dormir, cierro la puerta, tiendo mi cama, me preparo para dormir, apago la luz, me acuesto y en cuanto mi cabeza toca la almohada, empiezo a escuchar un ruido fuerte adentro del cuarto de un papel o un cartón que lo arrastran por el piso. Ya ves, es piso pues de ese que es como cerámico, vitropiso, que es duro. Entonces tú sabes que a veces que con cualquier tierrita o algo que hay en el piso, y si tú pones un papel y lo tallas contra el piso, se oye un sonido característico. Y empiezo a escuchar todo alrededor de mi colchón, como algo se mueve muy rápido, y como están arrastrando ese papel o ese cartón todo alrededor de mi colchón con mucha violencia. Y no lo puedo decir porque no lo vi, pero se sentía que se movía algo se movía alrededor de mi cama, de un lado al otro, dándole vueltas a mi cama. Yo pues me senté automáticamente, y no sé cómo también, pero di un solo brinco, y de un brinco llegué a donde estaba el interruptor de la luz para prenderla, y le atiné a la primera, al interruptor, se prendió la luz y pues nada, el cuarto solo, y solo estaba mi colchón, o sea, no había ni otros muebles, solo estaba mi colchón allí, y yo me dio muchísimo miedo. Ya no me acuerdo qué hice esa noche, no me acuerdo si volví a intentar dormirme allí, o me cambié de cuarto, pero era un ruido fuertísimo y una presencia. Sentías que el aire se movía, como si algo se estuviera moviendo en la oscuridad. Ya ves que cuando apagas la luz, tus ojos pues no se han acostumbrado. Yo siento que si hubiera pasado un poquito más de tiempo, hubiera visto con un poco más de claridad dentro del cuarto, pero como acababa de apagar la luz, no veía nada. Estaba completamente negro mis ojos. Esto me recuerda a algo que platicó mi hermana en un episodio reciente que tuvieron, donde ella vio como un papelito se arrastraba ahí en esa casa y se arrastraba por el piso. Y inmediatamente me acordé de esta otra vivencia que tuve yo y dije, ay, no, se parece muchísimo. Eso en ese cuarto. Ajá. En mi cuarto no pasaban tantas cosas, pero sí pasaban, como lo de la bicicleta. Y hubo otra muy curiosa. Cuando yo era novio de mi actual esposa, pues la iba a ver a su casa y nos quedamos ahí hasta la madrugada, ya sabe, garceando. Y después ya pedía yo mi taxi y me iba a la casa. Llegué un día de madrugada a la casa, 2, 3, 4 de la mañana. Y yo todavía, ya ves que cuando empiezas de novio estás todo enamorado, y a pesar de que la viste todo el día, y seguíamos hablando por teléfono, o sea, veníamos hablando por teléfono. Y yo entro a la casa, tratando de no hacer mucho ruido, porque yo sé que ya todos están dormidos. Subo las escaleras, me meto a mi cuarto, y seguíamos platicando. Ya le dije, espérame, déjame, me meto a mi cuarto para que no vayan a escuchar ruido y se despierte. Y ya llego a mi cuarto, cierro la puerta y me recuesto en la cama. Estoy ya vestido ni nada. Me puse el celular, lo puse en altavoz y me lo puse en el pecho para seguir hablando con mi novia en ese entonces, mi esposa ahora. Entonces empiezo a escuchar un ruidazo abajo de mi cama y cómo le pegan a la madera de abajo de la cama. Traían una fiesta. No me asusté,
porque yo dije, es nuestra perrita, tenemos una perrita que se llama Julieta, una French Poodle, que no era raro que le gustara meterse a mi cuarto y esconderse por allí, le gustaba. Entonces yo le dije a mi novio, le dije, espérame, porque la Julieta se metió y está haciendo un relajo abajo de mi cama, pero relajo. Le dije, déjame la saco y ahorita te vuelvo a hablar. O no, ahorita seguimos hablando porque no le colgué, dejé el celular, entonces dejé el celular en el colchón y me bajo de la cama y me asomo abajo de la cama y no había nada. Entonces dije, híjole, a ver, solo queda una cosa de comprobar. Entonces abro la puerta de mi cuarto y por un espacio que había en un tragaluz que estaba rodeado por un barandal entre lo que se ve el techo del primer piso, alcanzo a ver la sala y alcanzo a ver el rinconcito en donde Julieta, la perrita, tiene su cama. Entonces agarro mi celular, le prendo la linterna y trato de alumbrar hasta allá y le digo, Julieta, y veo que levanta su cabecita y que le brillan sus ojitos con la luz del celular. Ya ves que a los perritos les refleja la luz. Ahí fue donde me dio un montón de miedo porque dije, no, Julieta está allá abajo y no hay nada en mi cama. Entonces dije, no quiero estar solo y le dije, vente. Entonces esa noche me la llevé a dormir a mi cuarto conmigo, a la perrita, a propósito, porque me dio muchísimo miedo. Y ya, colgamos y ya intenté dormir. La perrita la subí a mi cama y le dije, vente, dormimos juntos porque Cuídame. Sí, cuídame. ¿Cómo ves? Híjole, la verdad es que creo que si podemos hablar de la actividad paranormal que hay en estas casas, bro, Nadia y tú son dos testigos muy grandes de eso, porque digo, en nuestra casa también hay bastante actividad, pero creo que la de ustedes era como más agresivo todo, o sea, era como mucho más, casi que tangible. Pero fíjate que me acordé que ahora que como dices tú, vinieron Jessie, Jonah y Nadia, Jessie me dijo justamente, no me alcanzó a contar una anécdota, pero yo he dicho en alguna ocasión que ella asistió a uno de estos rituales que están muy de moda ahorita, que van todos vestidos de blanco y hacen así varias cosas. Y fíjate que después de que regresó de ahí, nosotros oíamos como si arrastraran algo debajo de la cama. Ella dice que todavía lo sigue escuchando, yo no, la verdad, pero había veces en que me despertaba o los dos nos despertábamos. Es un horror y un terror porque lo primero que dices es una rata, o sea, o un animal, ¿no? Nosotros en nuestro caso el waffle, pero el waffle ahí en los pies como siempre porque se duerme con nosotros. Y entonces, o sea, ya cuando te asomas y ves que no hay nada, es cuando dices, ¿y entonces qué es? ¿No? Porque, o sea, se calma la cosa y luego ya te vuelves a subir a la cama y otra vez el ruidazo. Entonces es como, ¿por qué no? Y curiosamente yo les digo, yo lo describo como cuando te comes unas papitas o un dulce y tiras la etiqueta o la envoltura, y así como suena cuando le haces así con las manos, cas, 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 cas. Así se oía, pero como si la arrastraran por abajo de la cama, pero de un lado a otro y luego así de arriba hacia abajo y así. Entonces, o sea, nos ha pasado. Y es de las pocas cosas que me han pasado junto con Jessie, ¿no? Porque no es muy común que me pasen cosas con Jessie, pero me recuerda mucho lo que te pasó o lo que les pasaba a Nadia y a ti en esa casa, a esto que nos pasó recientemente. O sea, no tiene mucho que nos pasó esto y ya es en la casa donde vivimos ya ahora que nos casamos y tal. Entonces, o sea, a final de cuentas, a mí lo que me llama la atención es cómo siguen pasando historias similares que nos ocasionan terror y miedo, o sea, pero en distintas brechas, en diferentes lugares, o sea, y que no tienen explicación, a final de cuentas. Sí, bro, así como usted dice, no tiene explicación. Y luego es bien interesante lo que pasó con nosotros, o sea, nuestras dos familias. Nosotros tenemos la suerte desde que tenemos más tiempo de conocernos que de no conocernos. Y siempre, desde la primera vez que tuvimos la confianza de contarnos las cosas que nos pasaban, siempre tuvimos un lugar seguro entre nosotros. Y yo no, hasta hace poco me di cuenta de lo valioso que fue eso, porque tú sabías que pasaba y ustedes también sabían que les pasaba. Entonces, desde el momento en que nosotros les contamos y del momento que ustedes nos contaron, nunca a nadie le pasó por la cabeza una idea de, este está loco.
sino que nos entendimos y nos comprendimos mutuamente, y eso, la verdad es que yo lo agradezco muchísimo a día de hoy, porque creo que nos ayudó muchísimo a hablar, contarnos y poder decir, me pasa esto. Claro. Oye, bro, y que de cierta manera te voy a decir algo así que reflexionándolo en este momento, o sea, parte de que exista este podcast es esto, esta hermandad que nos unió. Y yo siempre lo he dicho, o sea, es que nos reuníamos y siempre teníamos entretenidos a todo mundo con las historias que nos pasaban. O sea, nosotros reviviendo nuestros terrores y nuestros miedos porque eran cosas que nos pasaban, pero yo me acuerdo que en cuántas ocasiones no nos dijeron, deberían de hacer un libro, yo cuando entré a Ciencias de la Comunicación, deberías hacer un programa de radio de historias de terror. O sea, de verdad, es que era en verdad que todo el mundo siempre decía, es que las historias de ustedes son las mejores, y se referían a Nadia, a mi hermano, a ti y a mí. Pero bueno, pues es que nosotros simplemente estábamos contando lo que nos pasaba desde que somos unos niños. Entonces, como dices tú, bro, un día nos encontramos. Yo no recuerdo haber dudado ni por un segundo el primer cumpleaños al que fuimos a casa de ustedes y que nos dijeron, nos apagan las luces. O sea, nunca me pasó por la mente no creerles. O sea, para mí desde el principio fue, así es, ¿sabes? Porque pues a nosotros nos pasaba. Y entonces cuando nosotros les contábamos a ustedes y ustedes la atención que nos prestaban, y luego el hecho de decir, es que a mí me pasa algo similar, es que a mí también me ha pasado algo parecido, o a mí me pasó igualito, digo, como lo de ver al hombre del sombrero que lo han visto Nadia, que es tu hermana, tu mamá, y en este caso mi hermano. O sea, pues sí, como bien dices tú, bro, son cosas que definitivamente nos unieron, y por eso yo me atrevo a decir que cuando surge esta idea de hacer un podcast y que me dice Uriel, ¿y de qué lo hacemos? Yo le dije, mucha gente me ha pedido muchas veces a lo largo de mi vida que haga algo de terror, y pues se dio, y mírame, y míranos, aquí estamos. Y sí, bro, todo es por algo. Y me da mucho gusto de que podamos hoy platicar y compartir algo que hemos compartido entre nosotros por muchos años ya. Claro. Oye, bro, y hablando de compartir, nosotros compartimos, y lo dijiste tú hace ratito, el haber estado en un grupo juvenil. De hecho, ahí nos conocimos. O sea, al primero que conocimos fue a ti, mi hermano y yo, y desde entonces, pues, por eso digo, a lo mejor el público dirá, ¿por qué se dicen bro? ¿Por qué se dicen bro? Pues desde ahí nosotros nos adoptamos como hermanos, y un día nos empezamos a decir bro por brothers. Entonces, pues yo creo que desde los años en que nos conocimos, ¿verdad? O sea, así nos decimos. Sí. Y entonces, bueno, compartimos estar en ese grupo juvenil, bro. En ese grupo juvenil también te pasaron cosas, como le pasaron cosas a Nadia, como le pasaron cosas a Yona, como me pasaron a mí. Platícanos también un poquito de lo que te llegó a pasar a ti, bro. Pudiera ser en encuentros, pudiera ser en las casas, retiros, todo, dentro de todas las cosas que hicimos, platícanos algo que te haya sucedido que recuerdes, pero quiero llegar a Misiones, porque a ti también te pasaron cosas en Misiones. Entonces creo que el haber estado en ese grupo, aparte de que nos enseñó muchísimo, también activó una parte de nosotros dentro de todo esto paranormal que a lo mejor no nos imaginamos. Y sí, bro, como usted lo dice, y yo ya con los años he reflexionado y he visto que hacíamos muchas cosas, muchas veces sin saber qué podíamos estar haciendo o qué otras cosas podríamos estar moviendo o agitando. Nosotros lo hacíamos con una inocencia y una muy buena intención de hacer un ejercicio de nuestra fe, un ejercicio de lo que nosotros creíamos o creemos en ese momento, y vamos, y lo hacíamos. Entonces esas actividades de misiones, a ninguno de todos los que fuimos, jamás nadie quedó indiferente de todo lo que vivimos en esas Semanas Santas, en las comunidades y en los pueblitos. Muchísimas cosas, bro. Yo no tengo una experiencia de que me chistaran allí. Creo que a mí eso no me llegó a pasar. Yo supe que ustedes sí, y otros compañeros. Yo no recuerdo en específica eso, pero sí otras cosas. De la primera vez que fui de misiones, yo recuerdo, y de esto tengo fotos y las tengo que buscar.
Pero hay bien curioso, no es algo feo, es algo que vi hasta que vi las fotos. Usted recuerda que hay una celebración, me parece que es el sábado, en la noche. Esta celebración se hace con todas las luces apagadas y solo en ciertos momentos se encienden velas, a todo el que asista se le da una velita y en algún momento, de acuerdo a la secuencia de la ceremonia, se prende esta velita. Es una especie de vigilia que le llamábamos y pues estamos todos leyendo de la Biblia, reflexionando, cantando cantos de reflexión, porque supone que es la vigilia del sábado, antes de la resurrección. Entonces, yo tenía un celular Nokia, de esos que eran como cuadraditos, tenían su camarita, de esas camaritas que nada que ver con lo que tenemos ahora, pero pues ya tomaba fotos, ¿verdad? Y tomaba unos videos ahí, como fuera. Yo no me acuerdo por qué, pues yo andaba tomando fotos. Entonces se me ocurrió tomar fotos, a pesar de que estaba todo a oscuras en el templo. Son templos muy, muy, muy antiguos. Incluso se habla de que pueden que tengan historia desde antes de la revolución. Son templos muy antiguos y cuando estaban apagadas las luces, pues no se ve nada. Se veía un poquito de luz ahí en el altar porque teníamos un cirio ahí prendido, pero nada más. Entonces yo empiezo a tomar fotos, así como que hacia la gente, hacia las bancas. Yo estaba en el altar, demás. Yo en ese momento no vi nada raro, ¿no? Se hizo la ceremonia y ya. Cuando empiezo a ver las fotos en mi celular, veo uno de esos momentos cuando estábamos completamente oscuras y se ven muchas esferitas de luz entre toda la gente. Y se ve que están allí porque incluso se ve como semi-iluminan el rostro de las personas. Y yo dije, ¿cómo esto no puede ser? O sea, un error de la fotografía. Pero, ¿cómo es posible? Porque entonces se vería mal. Pero no, se ven claramente muchas esferitas distribuidas entre la gente, bolitas de luz blancas entre las personas. Se me hizo muy bonito en el momento que lo vi. Y le dije, a lo mejor es cuando prendimos las velas. Entonces empecé a ver las fotos de cuando estaba a oscuras y la gente con las velas, y se ve completamente y totalmente diferente. Se ve la gente con las luces del fuego de las velas, algo distorsionado, pero se ve que tienen la vela prendida. Y esta no. Y allí tengo las fotos. Se las voy a compartir para que vean. Las fotos las tengo guardadas desde hace muchísimos años, pero las guardé porque precisamente es algo que a mí se me hizo muy bonito que recordé o que logré registrar en ese momento con mi camarita. Eso fue una experiencia bonita. Experiencias fuertes, sí, también hemos tenido. Justamente en esa misma comunidad regreso yo de misionero años después. Mis primeras misiones fueron como de luna de miel, hermosas. Todo salió muy bien. Conocí gente maravillosa, mucha gente muy bonita, compañeros de mi equipo. Yo me tocó ser coordinador o líder de equipo desde la primera vez que me tocó ser misionero. Entonces siempre lo fui. Siempre que iba de misiones yo era el coordinador o el líder del equipo y el que llamamos ministro de la palabra, que era el que se encargaba de celebrar. Usted también lo fue, bro, entonces yo sé que sí recuerda lo que nos tocaba hacer. Regreso a esa primera comunidad donde tuve esas misiones tan bonitas, y la persona que nos había dado hospedaje, un viejito, yo pensé que nos iban a hospedar otra vez en su casa, que íbamos a llegar a estar ahí. Y pues cuando llego no, y nadie me sabe dar razón de él, y pues no, terminamos en otra casa, con otra señora. Y pues dije, bueno, aquí se juntan muchas cosas. Con el paso de los días, una de las amistades que habíamos hecho desde la primera vez allí en esta comunidad, una chava con unos dones extraordinarios, una muy buena persona, me empieza a contar. Dice, aquí en la comunidad, dice, pues hay brujas, hay mujeres que son brujas. Y te lo quiero decir porque siento que te lo tengo que decir. Dice, pero la líder de esas
mujeres. Es la señora de la casa donde tú te estás quedando. Yo me sorprendí y dije, pues, bueno. Dije, no tuve esa impresión. Es una señora que vive sola, así, toda, ya de edad, pues, a lo mejor 60 y tantos años. Entonces, ya de la tercera edad. Sí me llamaba la atención que pese a que porque ella se ofreció a darnos alojamiento a los misioneros, a pesar de eso, pues nunca se paraba en ninguna actividad, de nada, ni en los rosarios, ni en las misas, ni nada, lo cual se me hacía muy extraño, porque generalmente que la persona que te da hospedaje es porque le nace recibir a los misioneros y está metida en lo de la fe y participa en las actividades. En todas las otras comunidades donde me tocó siempre fue el caso. Las personas que me recibían eran partícipes también de las actividades y de todo, y a veces hasta más porque estábamos con ellos nosotros. Esta señora no, nada más nos daba alojamiento. Nos dejó un cuartito hasta el final. El patio detrás de su casa ya daba hacia el cerro. Entonces, esta es mi perspectiva de lo que pasó, que creo que platicó Lucas, porque fue precisamente en esa semana y en esas misiones que regresamos. Lucas era uno de los integrantes de mi equipo. Íbamos con iba solo una mujer con nosotros, Lucas, otro chico y yo. Hay una cosa que no he dicho, que lo quiero hacer así como paréntesis, yo detesto las puertas abiertas cuando no deben de estar abiertas. ¿A qué me refiero? Cuando una puerta yo la cerré, yo espero que esté cerrada. Entonces recuerdo que en algunas ocasiones en mi casa también me llegó a pasar en esa calle estaba Valle Dorado, de pararme en la madrugada, o a veces que yo dormía en la sala y me despertaba y veía la puerta de la sala abierta, y a veces me daba mucho miedo porque esa puerta daba a la calle, y yo estaba bien seguro de haberla cerrado con llave, con seguro, y era de esas que tienen un seguro largo, un pasador largo, abierta en la madrugada. Ese tipo, no sé, me da mucho miedo cuando yo veo algo así, cuando yo sé que lo cerré. Bueno, eso me pasó también en ese cuartito. Tenía una chapa pues normal, le podías poner llave, le podías poner seguro, bien. Yo toda la noche cerraba, y cualquiera que me conozca sabe que yo soy muy metódico. Hasta de repente me dicen como dice su hermano, el sargento o el coronel, porque me pongo así, de aquí vamos a hacer y así, soy muy así. Entonces yo siempre, y yo como base líder, tú sabes la responsabilidad que es cuidar a tu equipo. Entonces ya estamos, ya nos vamos a dormir, cerrar la puerta, ver que esté bien cerrada. Ay, despierto una de esos días en la madrugada y la veo abierta de par en par y me da un escalofrío porque se ve así la noche y el cielo y la luna. Y yo, ay, ¿por qué está abierta la puerta? Ya me paro y la cierro. No recuerdo si fue esa misma noche o la noche anterior o la noche siguiente, y probablemente la noche siguiente, que es cuando pasa lo que platicó Lucas. Solo había una cama en ese cuarto, entonces la cama era para la princesa, la mujer que iba con nosotros, y los hombres dormíamos uno en un lado, en otro lado y otro enfrente, así alrededor de ella, y así dormíamos. Entonces, yo empiezo a escuchar como que se quejan. Uno de mis chicos se empezó a quejar en la noche. Yo como que hacía ruido, como decía, algo así. Y yo primero lo escuchaba entre sueños y decía, ¿qué está pasando? Y me despierto, me siento en mi bolsa de dormir y empiezo a tratar de desmodorrarme y de ver qué está pasando. Y sigo escuchando a este chico, no, dile que se vaya, no, con una voz muy desesperada, con mucho sentimiento. Y fue cuando me alarmé, dije, pues, ¿qué le está pasando? Prendimos la luz y el chico está así hecho un ovillo, eso está con los ojos cerrados, pero temblando y con mucho miedo. Entonces yo me le acerco y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te sucede? Y él seguía lo mismo, no, dile que se vaya, dile que me deje, dile que me deje en paz. Entonces yo me di cuenta que algo raro estaba pasando allí, entonces empezamos a
a rezar. Yo empecé a rezar, a orar. Se despiertan, la chica se despierta, Lucas, y nos acercamos todos con él y le empezamos a hacer todos oración. Cuando empezamos a hacer eso, sí recuerda que le mencioné que la parte de atrás, ese ya era el último cuarto de la casa, y a partir de aquí para atrás ya era el monte, el cerro. Ujú. Se empezó a escuchar un animal. Yo le podría decir que era como un jabalí porque le hacía como puerco. La señora no tenía animales. Entonces empezó a oír un ruido en la parte de atrás, como correteaba y movía hojas y movía ramas y bufaba y bufaba y bufaba. Y es como si hubiera un animal muy, muy enojado ahí atrás, del cuarto. Y justo en ese momento que empezamos a hacer la oración. Entonces seguimos haciendo oración hasta que el chico se calma y ya despierta. No recuerdo exactamente qué pasó, qué nos dijo en este momento, pero pues algo le pasó, ya nos tranquilizamos. No sé cuánto tiempo sucedió todo esto, no sé si fue una hora, no sé si fueron 20 minutos. El chico ya se calma, intentamos regresar a dormir. En algún momento el animal ese se cayó también y pues ya pudimos regresar a dormir. Y aquí va lo curioso. Al día siguiente, fuimos a la casa de esta amiga que teníamos allá en la comunidad, que nos ayudaba muchísimo. En todo nos ayudaba ella, una persona muy, muy extraordinaria. Yo les había contado a mis chicos que no contaran lo que nos había pasado las noches anteriores. Dije, no, ¿para qué sugestionamos? ¿Para qué hacemos cosas? Así está bien. Cuando estábamos ahí con ella, comimos, me parece, y luego nos sentamos ahí en su sala y estamos platicando y nos dice, les tengo que decir algo. Dice, yo anoche soñé con ustedes. Dice, pero soñé que un toro negro, un animal grandote, con los ojos rojos, los perseguía, les quería hacer daño. Estaba muy enojado, les quería hacer daño. Alcancé a ver yo en mi sueño como 3 de ustedes sí se ponían a salvo, pero hubo uno que sí lo alcanzaba y lo perjudicaba y le hacía daño. Yo volteé a ver a mis chicos así con cara de no diga nada, porque todos estaban pensando exactamente lo mismo. Todos estaban relacionando, pues porque yo también, con lo que nos había pasado 1 o 2 noches atrás. No me acuerdo, yo recuerdo que no le contamos a ella exactamente lo que pasó, pero todos sí platicamos después. Oye, eso, ¿cómo puede ser una coincidencia? Pero justo Juanita sueña eso, ya se me salió el nombre de la persona. Esta chica sueña eso. Y nos pasa a nosotros algo que de alguna manera se podría relacionar con lo que ella soñó. Muy extraño, muy extraño. Tú sabes, y lo hemos dicho y lo han dicho en otros episodios, este tipo de cosas, de entes, porque no sé qué sea, ¿verdad? Pues nunca lo he visto ni nada, pero de alguna manera afecta, que atacan, les gusta agarrar al más débil, les gusta como que ver por dónde se pueden meter para crear conflictos, para crear caos, para crear cosas que debiliten al equipo, que debiliten a la labor que vas haciendo tú como misionero. Tal vez podría decir que en este caso este chico al que le pasó esto, al que le pasó este ataque en la noche, pues tal vez era el más débil de mi equipo y tal vez intentó a través de él desestabilizar cosas. Claro. Fíjate, bro, que... Perdón, pensé que habías terminado. Adelante. Sí, le había dicho antes de empezar a contar esta parte que aquí era donde se juntaban muchas cosas. Ahí le va. Pasa esto. Entonces, al mismo tiempo, esta chica me platica, nuestra amiga, dice, oye, el viejito que te hospedó la vez pasada, ¿qué crees que lo van a traer? Y entonces es cuando me platica que él estaba muy enfermo, ya tenía mucho tiempo enfermo en un hospital en la capital, y por eso no estaba ahí en el ranchito. Me dice, va a llegar a tal hora. ¿Se lo quieres ir a ver? Y yo, claro que sí.
Me dice, muy bien, pasas por mí, yo me baño y vamos a verlo. Yo, claro que sí. Entonces nos preparamos y ya era tarde, 6, 7 de la noche. Pasamos por esta chica, dijimos, pues vamos a su casa. Ella se acababa de bañar, me acuerdo que se acababa de bañar, salió bien bañada. Dijo, no, sí, ya me bañé, aprovechando que ya se va a quitar el calor, para no sudar. Y yo, muy bien. Y vamos caminando, llegamos a la casa de esta persona. Su hijo estaba con el señor, con este viejito, y había otras personas ahí. Su hijo profesaba otra religión. Nosotros le pedimos permiso, y más porque como eran los misioneros, pues de alguna manera eres una figura del catolicismo allí en la comunidad mientras estás allí. Le dijimos, mire, la verdad, somos misioneros, nosotros conocemos a su papá, le tenemos estima, queremos verlo, sabemos que no está bien, entonces pedimos acompañar. El señor fue muy amable, nos dijo, claro que sí, pásenle. Y pasamos y vimos en el cuarto donde estaba el señor, y me fui de espaldas porque el señor era nada más huesitos y piel, porque resulta que el señor tenía cáncer y ya estaba en sus últimos momentos, y fue muy fuerte verlo así. Creo que fue la primera vez que vi una persona en una etapa muy avanzada de cáncer, muy avanzada, y el señor estaba respirando con mucha dificultad y se quejaba muchísimo, porque yo imagino debe ser un dolor y debe ser horrible de muchas maneras. Entonces lo recuerdo así, y yo me acuerdo que yo estaba platicando con el hijo del señor, y en algún momento dijimos, vamos a hacer oración. Entonces nos pusimos todos, hicimos nuestra oración a nuestra manera, la manera de nosotros, a la manera de ellos también. Ahí hicimos oración, y yo recuerdo que Juanita se acerca y le toma la mano al viejito, cierra los ojos, y ella empieza a hacer una oración, como murmurando, nada más para ella. Yo no le estaba prestando mucha atención porque estábamos todas las personas, como que todos estábamos en la oración, y entonces no me llamó específicamente la atención. 1 minuto o 2 minutos después, veo que Juanita se tambalea y se va, y como que se quiere caer, y yo dije, ay, ¿qué le pasó? Y entonces me hago un ademán para acercarme y ayudarla, y me dice, no te me acerques y nadie me toque. Yo no dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué sucedió? Y entonces la veo como está escurriendo de sudor. La playera la tiene empapada de sudor y está así agitada, pero agitada. Y yo me sorprendo y digo, ¿qué pasó? Pues veníamos, caminamos, entramos, estamos aquí. No ha hecho un esfuerzo físico, no ha hecho algo para ponerse así. Y se sale a un pasillito que lleva a un patio, así recargándose de la pared porque no podía ni sostenerse bien. Y recuerdo que se queda allá afuera jadeando, y yo veo cómo le escurre el sudor de la cara y le gotea desde la barbilla. Y yo la veo y tratando de entender qué fue lo que pasó. Volteo a ver al viejito, y el viejito está tranquilo, está respirando así despacito y ya no se está quejando. Y lo vi mucho más en paz, pero fue muy drástico el cambio de unos minutos de cómo lo vimos a cómo estaba. No sé qué hizo Juanita dentro de la iglesia. Tú sabes que se manejan, que hay ciertos dones y que hay ciertas cosas. Se ha hablado mucho de oración de sanación, de imposiciones de manos, de cosas así. Y si a mí me preguntas si alguna vez vi algo que pudiera decir que eso existe, fue esa vez. Esa vez con lo que hizo ella, con el viejito, le dio al menos unos momentos de alivio en sus últimas horas. Algo cargó ella, definitivamente, y yo me quedé impresionado. No sé qué hizo, no sé cómo lo hizo, pero definitivamente el viejito se sentía mejor. Horas después, nosotros estuvimos un rato con él, hicimos oración. Y ya horas después, una tarde noche, nos enteramos que el señor fallece. El señor falleció unas 3 o 4 horas después de que lo vimos nosotros. Y fue también un momento muy duro porque pues era una persona a la que le tuviste un cierto cariño.
de la primera vez que nos recibió, estuvimos una semana con... Es impresionante, y tú no me dejarás mentir, bro, cómo le puedes agarrar cariño a las personas en una semana. En ese ámbito de misiones es impresionante. Entonces fallece, y yo en ese momento siento mucha pesadez en todo. Siento mucha pesadez por lo que había pasado con este chico, el ataque que sufrió. Siento mucha pesadez de haber visto a ese señor que se fue justo el Viernes Santo de esa Semana Santa. Algo que no les contaba es que ese cuartito donde nos quedamos a dormir en la casa de esta señora estaba en las noches, o de repente nos dimos cuenta que estaba cubierto de alimañas, alacranes, cucarachas, pero cubierto por afuera. Y nos íbamos así con la noche, me acuerdo, con la linterna, toda la orilla del cuarto hacia arriba. Muchos, contabas 20, 30, 40 alacranes, un montonal de cucarachas, todos juntos allí empalmados. Y parecía que se habían juntado ahí. Yo nunca había visto algo así. Yo había estado en prácticamente todas las casas de esa comunidad, muchas veces. Y sí, siempre salía de repente un alacrancito por aquí o algo así, pues lo normal. Pero que estuvieran ahí todos juntos. Me acuerdo que una noche intentamos como fumigar y dejamos todo tan lleno del químico para fumigar que no nos pudimos quedar allí. Tuvimos que agarrar las cobijas y nos fuimos a dormir al templo. Y ya nos fuimos a dormir al templo y estuvimos. Pero era por eso, porque estaba tan lleno de alacranes, de alimañas. Eso también era raro, era extraño. Entonces esas misiones fueron totalmente diferentes de las que tuve la primera vez, por todas estas experiencias que nos pasaron en ese momento. ¿Cómo veo? Ay, jole, fíjate que cuando te estaba robando la palabra, perdón, era porque ahora que vinieron Jesse, Nadia y Jonah, justo el capítulo fue un capítulo especial de misioneros. Y Jesse platicó como un miembro de su equipo, decía, dile que me deje, dile que me suelte, o sea, y ahora que lo dices tú con la persona que iba contigo, y yo recordé esa vez la vez que Nadia contó como en una hora santa de un encuentro, la persona que se puso mal decía exactamente lo mismo. Ve tú a saber qué era lo que los atacaba, qué era lo que los afligía, pero fíjate cómo coincide en que todos tenían sus ojos cerrados, tenían miedo, estaban en una posición vulnerable, pero decían, dile que me deje, o sea, y yo lo interpreto muchísimo con el sueño bueno, ya dijiste el nombre tú, Juanita, que definitivamente era algo malo, ¿no? Algo malo lo que los atacaba a ellos y por eso ellos pedían que los dejara. Entonces, pues mira, bro, faltaste tú y faltó Lucas, ahora que lo mencionaste también en ese especial, a ver si lo hacemos o no, a ver cómo lo hacemos, porque tendremos que meter a mucha gente, pero son cosas que nos pasaron a todos y que se entrelazan, que se asemejan, o que varios estuvimos en el mismo equipo en algún momento. Y hablando de eso, bro, yo te quiero preguntar algo directamente. Yo te mencioné cuando platiqué la historia de una de las niñas de una de las cosas que me pasaron a mí más fuertes, que era cuando nos decía, vengan para acá afuera. Y yo me acuerdo mucho que tú nos contaste, no recuerdo si fue la primera o la segunda vez que fuiste, de una persona que también os retaba. ¿Nos puedes contar cómo fue eso? Y de hecho, exactamente, creo que desde la primera vez que tú nos compartiste esa historia, yo siempre la relaciono muchísimo con esa que nos pasó a nosotros la primera vez que fuimos y que fue en esa misma comunidad. Híjole, pues mira, te cuento, estábamos cerrando nuestro día. Tú sabías que el día del misionero cerraba haciendo un recuento de las actividades diarias, haciendo las evaluaciones, preparando lo que íbamos a hacer el día siguiente. Entonces muchas veces nos daban 10, 11, 12 de la noche y a pesar de que nos teníamos que levantar a las 4 o 5 de la mañana, cerrábamos bien nuestras actividades. Eso, éramos bien disciplinados, usted no me dejara mentir. Y estábamos allí en el cuarto preparando eso. Perdón, bro. No sé, te iba a decir, apasionados. Sí, preparando las actividades. Me acuerdo que traemos la guitarra y estábamos como que ahí queriendo sacar un canto para una actividad del día siguiente.
Y entonces empezamos a escuchar que alguien gritaba desde afuera. En algún tiempo, este señor, este viejito, que en paz descanse, tuvo una tiendita. Y entonces era en ese cuarto donde nosotros estábamos, y por la ventana atendía, y afuera tenía una especie de banquetita de concreto, donde como que vendía bebidas o la cerveza a la gente, y se sentaban ahí afuera a consumirla, como se acostumbra en muchas comunidades rurales. Ya no era tiendita ni nada, pero la banquetita todavía estaba afuera, entonces como había una persona allá afuera, por su voz, por cómo hablaba, pues estaba bastante ebrio. Y entonces nos gritaba, eso, sí, saquen otra, que sabe qué, y gritos de borracho, como todos hemos escuchado alguna vez. Y nosotros, no, pues es que es un borrachito, ¿verdad? Que pues anda ahí en la parranda y nos está diciendo. Dije, escuchó la guitarra y pues se emocionó. Y ya nosotros seguimos con nuestras cosas. Y en algún momento alguien dice, oye, necesito ir al baño. Para ir al baño había que salir al patio de la casa. Porque no estaba adentro, estaba separado. Entonces ya era noche, eran como las 12 de la noche y dije, ¿quién más quiere ir? No, pues todos. Bueno, pues vámonos todos para acompañarnos y ahí nos vamos esperando en uno para no estar afuera solos. Porque seguíamos eso de que no había que separarse, entonces tratábamos de seguirlo. Salimos y yo digo, pues yo paso al último. Iba igual una chica con nosotros, dos chicos y yo. Y les digo, muy bien, pasen, y yo pasé el último. Cuando yo salgo del baño, ahí donde estábamos, era un patio, tenía reja y tenía un portoncito al final, que era muy sencillo, también era un portón como de reja, unos barrotes nada más. Y los veo a mis 3 chicos allí en el portón, que parece que están hablando con alguien. Y yo digo, bueno, me acerco. Y veo que están platicando con un hombre, con una persona. Para esto, esta persona afuera tiene la luz de uno de los escasos postes de alumbrado público que había allí, arriba de él o muy atrás de él, entonces le daba la luz como que de atrás y no se le veía la cara por las condiciones de iluminación. Me acuerdo que yo no le alcancé a ver la cara, nada más le alcanzaba a ver que estaba ahí y le veías como si algo de la ropa. Y yo empecé a ver que estaban hablando con él y el señor le estaba preguntando ciertas cosas y ya empecé yo también a participar en la conversación. Entonces yo en el momento no me di cuenta, esto ya me di cuenta después, es que el señor nos estaba hablando y nos estaba haciendo plática, pero hablaba de una manera muy propia, muy organizado, muy ordenado, hasta astuto, hasta educado. Y nos dijo que era el que nos estaba diciendo cosas desde afuera. Y yo dije, caray, pues estaba bien borracho. Pues esta persona con la que estoy hablando no está ebria o no está borracha como la persona que nos estaba gritando. Pero nos empieza a decir, ustedes tienen que hacer cosas para que la gente lo siga y para que la gente como que lo celebre y los alabe y como que para que buscáramos nosotros tener alguna especie de fama o beneficio o algo. Nos decía mucho eso, nos decía, no, pero vénganse acá afuera, acá platicamos, miren, vénganse, aquí nos sentamos, no sé qué tanto. Y yo, no, aquí estamos bien. Y nos decía, pero sí, hagan esto para que la gente lo siga, para que la gente haga esto, para que la gente... Y yo le empiezo a decir, no, mira, es que nosotros no venimos a que la gente nos siga a nosotros. Nosotros venimos a que la gente siga a Cristo, siga a Dios. O sea, eso venimos nosotros y venimos a buscar que con las actividades la gente se acerque a Dios, a Cristo, no a nosotros. No, ese no es el caso. Entonces ahí me acuerdo que volteé el Señor y nada, veo que se ríe y le hace... y le hace... Muy bien, muy bien. Dice, esa es buena respuesta. Dice, tú vas a llegar muy lejos, vas a ver. Nos seguía hablando de cosas, nos seguía diciendo plática. Dice, mi familia vive aquí cerca, van a ver que los vamos a invitar a comer.
y van a ver que estás viviendo. Yo trabajo fuera del pueblo toda la semana y yo regreso hasta el siguiente lunes, ya no lo íbamos a alcanzar a ver. Pero pues nunca le vimos la cara. Ya nos despedimos, buenas noches y ya. Todo el tiempo, señor, fue muy insistente con eso de vénganse acá afuera, vénganse a platicar, sálganse. Y la manera en que nos cuestionaba y las respuestas que esperaba de nosotros, como si nos quisiera poner trampas, como si quisiera que le dijéramos ciertas cosas, fue muy curioso y definitivamente no era una persona ebria y me sorprendió mucho. No quiero de ninguna manera hacer un comentario ofensivo, pero hablaba de una manera que no es común que te hablen las personas de las comunidades, de los ranchitos. Hablaba muy educado, muy propio, incluso su vocabulario se me hizo muy curioso, porque a pesar de que él nos dijo que era el que nos estaba gritando cosas, pues no eran los gritos del borrachito que estaba. No sé, bro, yo también después pensé y dije, no sé si en ese momento ese borrachito fue instrumento de algo más o sirvió de algún otro propósito mientras estaba allí. Al final sí terminamos comiendo en la casa de su familia. Tenía un niño recién nacido y fue un bautizo y nos invitaron y comimos allí. Y yo pregunté por el señor me dijo, no, es que el señor trabaja en otro lugar y está toda la semana afuera. No lo conocí. Y la siguiente vez que regresé años después, lo volví a buscar. No lo conocí y nunca se me hizo conocer a este señor. Yo sí le quería preguntar, oiga, ¿por qué fue y por qué nos dijo todo eso? Nunca pudimos, y a pesar de que sí conocimos a su familia, al señor nunca lo conocimos. ¿Cómo ver? Sí, o sea, a mí me recuerda tal cual, o sea, porque fue lo primero que yo hice, preguntarle a esta niña por qué había estado ahí, pero acá lo impresionante era eso, ¿no? Que ella era una niña que no hablaba, o sea, solo emitía sonidos, entonces, o bueno, por lo menos con nosotros. Y cuando nos retaba y nos decía que fuéramos con ella allá afuera, o sea, de verdad decía palabras, o sea, de una forma tan sencilla, pero yo también sentía que no, o sea, pues no era ella, o sea, no era la persona. Yo sentía que algo la estaba usando para engañarnos y para retarnos. Entonces, yo la verdad es que pensé mucho en esa persona que te retaba a ti cuando lo hizo con nosotros, porque yo decía, ¿por qué quieren que vayas afuera? O sea, ¿por qué quieren que te salgas de donde estás para que vayas allá afuera? ¿Por qué te quieren vulnerar, por decirlo así? Porque nosotros lo que pensamos, bro, era que como las casas donde nosotros llegábamos las amurallábamos, nosotros estábamos protegidos. Entonces ellos no podían violar o no podían traspasar ese lugar porque estaba bendito, estaba, pues ahora sí que protegido con algo que nosotros hacíamos, que por algo nos decían los padres que nos capacitaban o nos entrenaban, por decirlo así. Pero recuerdas que siempre nos decían, lo primero que tienen que llegar a hacer es amurallar el lugar o el espacio en el que les sea asignado. Sí. Y eran cosas que no te daban sentido en el momento que te lo decían, o nosotros que fuimos los primeros coordinadores, los primeros 5 que fuimos como coordinadores, pues muchas cosas no te hacían sentido hasta que ya vivías algo y decías, por esto. Esta es la razón por la que te piden que sigas al pie del cañón estas indicaciones que te dan cuando vas y recibes esa, pues sí, orientación, capacitación, no sé cómo decirlo. Pero bueno, definitivamente siguen entrelazándose las historias, bro. Y bueno, hablando de entrelazar, hablando de historias que nos pasaron en el grupo, bro, ahora sí me gustaría pedirte que vayamos a uno de los momentos más fuertes del programa. Y no solo del programa, también tuyos. Me gustaría pedirte que me cuentes cuál fue esa historia más fuerte que has vivido, de todo lo paranormal que te ha pasado, qué ha sido eso que te sigue poniendo la piel chinita hasta ahora que lo cuentas. Y bueno, en este caso yo que lo sé por los años que llevamos de conocernos, cómo se entrelaza con la historia, una de las historias que ya contó Nadia por aquí. Así que yo invito a todo el público a que vayan a ver los demás capítulos, los capítulos anteriores, donde pues van a encontrar que se entrelazan muchas de estas historias. Pero hoy es tu día, bro, y hoy te pido a ti que nos compartas la historia más fuerte que te ha sucedido. Claro que sí, bro. Con mucho gusto. Y como bien dice,
sí es la historia, es lo más fuerte que me ha pasado a mí de estos temas en toda mi vida, por mucho. Y es fuerte por muchas razones. Una de ellas es que coincide con cosas que le pasaron a muchas personas al mismo tiempo. Y a pesar de que yo estaba en otro lugar, lo viví de una manera. Cuando estábamos en el grupo, mucho tiempo yo fui el encargado de tomar las fotos. ¿Qué quiere decir? Los retiros eran sábado y domingo, entonces los domingos en la mañana se tomaba una foto, después yo iba, las editaba, las imprimía y al final del retiro pues se las vendíamos a los chicos, ¿verdad? Como foto del recuerdo. Eso era mi chamba, necesariamente. Estuviera yo o no en el retiro, ahí me tocaba tomar las fotos y hacer esa labor. Entonces esa vez fue este retiro, que fue en esta casa viejísima ahí en el centro, donde estuvo mi hermana y donde pasó todo eso que contaron en el episodio, a ellos. Y pues yo sabía que me tocaba el otro día ir a tomar la foto, y pues ese sábado, yo sin imaginarme, sin tener idea de todo lo que iban a vivir ni nada, pues yo normal, le dije, no, pues mañana voy a ir y tomo la foto, y pues ya hago mi plan y demás. Me voy a dormir, dije, hasta no voy a dormir temprano porque me tengo que parar temprano y tengo mucho que hacer. Y ya, me voy a dormir. Despierto, no sé qué horas de la noche, de la madrugada eran, no sé, no tengo idea del tiempo. Y lo primero que me llama la atención es que está prendida la luz de mi cuarto. Y dije, pues es que sí la apagué. Y después, lo siguiente que llama mi atención es que la ventana está abierta y entra un viento por la ventana impresionante, y la cortina está literalmente volando, casi que se quería zafar del cortina. Y dije, caray, tampoco había dejado la ventana abierta, y mira que la ventana oxidada para abrirla era un relajo y para cerrarla otro. Entonces no, yo tengo el sueño muy ligero. Si la hubieran abierto lo hubiera escuchado, pero el chiste es que estaba abierta y con un aire impresionante. Y estaba raro. Yo decía, o sea, todavía no veía nada especialmente extraño, pero decía, es que está raro, algo está pasando aquí. Entonces como que me paro y yo me siento nervioso, siento algo extraño. Y de repente empiezo a sentir como que me agarran del cuello. No le puedo decir si una mano, dos manos o qué fue. Me agarran. A lo mejor sí, no sé. Y me empiezan a apretar el cuello. Y como que estrangular. Y yo no veo nada, pero se siente perfectamente y siento cómo batallo. Y sí, al día de hoy me pone la piel de gallina contar esto. Porque todavía hoy me acuerdo y digo, es que no, ¿cómo pudo haber sido eso? ¿Cómo me pudieron haber, atacado? Porque yo sentí un ataque físico. Ya no fue un ruido o algo que creí ver, o algo. No, era físico, se sentía y me estaba afectando. Entonces yo recuerdo que siempre tenía yo mi Biblia en un buró a un lado de mi cama, abierta en el Salmo 91. Un salmo en donde siempre teníamos abierta la Biblia por costumbre. 91. Sí, creo que sí es el 91. Entonces yo pasé de tener miedo y me dio mucho coraje, porque de un momento me di cuenta que algo me estaba atacando, que me estaba pasando algo, y agarré mi Biblia y empecé a gritar el salmo. Lo agarraba y lo gritaba con dos intenciones: una, porque estaba bien enojado, y dos, porque yo esperaba que mis papás o alguien escuchara el ruido y fueran a ver qué estaba pasando en el cuarto. Porque creo que no podía ni abrir la puerta. No me acuerdo si siquiera lo intenté, porque como sentía que me estaban asfixiando. Híjole. Era muy extraño porque sentía como me tenían agarrado del cuello y cómo me apretaban, pero sí pude gritar el salmo, sí lo pude decir completo,
Yo no sé cuánto tiempo pasó, yo no sé cuánto tiempo pasó de eso, pero yo estuve un buen rato allí, grite y grite, grite y grite. Yo no sé en qué momento se calmó el viento, la cosa esa, lo que fuese, me soltó. Y yo todavía estaba en shock porque decía, es que sí pasó, y no pude dormir esa noche. Me la pasé pensando, dices, de alguna manera me decía David, nunca se te olvide que esto sí te pasó, que esto no fue un sueño, que no fue un invento, fue algo, sí pasó, sí pasó. Y ya, trato de alguna manera de decir, no, pues tengo que seguir. Se hizo de día, yo me quedé ahí en mi cuarto, con la Biblia en las manos, y ahí me acuerdo que estaba sentado pensando, así como que pensando y como que tratando de procesar lo que me había pasado. Y entonces se dio la hora, se suena mi alarma, porque era la hora a la que me iba a parar, o a las 7, 8 de la mañana suena la alarma. Y ya, como que reacciono, y me voy a bañar, y me salgo y tomo el transporte público y me muevo hacia donde era el retiro. Entonces cuando yo llego al retiro allí, veo como que había mucho relajo entre el equipo de gente que estaba allí. Había mucho, y alguien se acerca y me dice, no, David, es que tú no sabes lo que nos pasó anoche. Y yo sentí, ¿cómo que a ustedes también les pasó algo? No le dije, lo pensé, dije, ¿cómo puede ser que se pasó algo? No, sí, es que anoche pasó, y no sé qué. Y yo me quedé sorprendido. Y ya después, con el paso del tiempo, cuando todos nos fuimos contando lo que nos pasó esa noche, porque yo fui en mi cuarto, lo que me pasó, fueron todas las personas que estaban en el retiro, que fue muy fuerte, mi hermana ya lo contó, y nos pasó al mismo tiempo, en lugares separados, pero de alguna manera éramos personas que teníamos relación con el mismo tema, y al día de hoy me impresiona cómo a mi hermana le pasó, y eso es algo que la marcó por años, que le trajo muchas cosas, y a mí, pese a que no siento que después me haya repercutido, o sea, no puedo decir que algo me haya seguido o se me haya pegado, fue esa noche, fue horrible, pero fue esa noche nada más, según yo. Yo a mi hermana, me acuerdo que yo me hacía cargo de pagar la luz en un cierto momento, cuando empecé a trabajar, y ella siempre dejaba su luz prendida, entonces yo siempre le decía, ¿por qué dejas tu luz prendida? Me va a salir más caro el recibo, yo tengo que pagar más dinero, y se le reclamaba. Yo no tenía idea en esos tiempos de por qué ella dormía con la luz prendida. Eso ya lo supe y lo entendí años después. Pero todo fue a raíz de esa noche donde a mí me pasó esto, y donde a mi hermana y a las otras personas les pasó también en el retiro. No, ¿verdad? Fíjate, bro, que ahora que dices que te pasó a ti estando en otro lugar, yo recuerdo que fue una época muy fuerte para el grupo porque, bueno, por poner un contexto al público que nos ve, nos dividíamos en sectores. Entonces, recuerdo que cada sector, o sea, es decir, eran parroquias distintas, y en esas parroquias había grupitos como, pues como el de Nadia que estaba en el encuentro, así había otro en otra parroquia y otro en otra y así. Y recuerdo que por lo menos 3 encuentros seguiditos estuvieron pasando cosas extrañas a las que no estábamos habituados. Y recuerdo que hasta hicimos una reunión donde decíamos si a lo mejor era una sugestión o si habíamos dicho o hecho algo como para que en el grupo hubiera un terror colectivo. Pero definitivamente fue una época de mucho movimiento espiritual bastante fuerte, y como dices tú, bro, o sea, yo decía la vez pasada, éramos unos niños que tal vez no sabían cómo enfrentar eso, que a lo mejor ni siquiera tenían la preparación para enfrentar tantas cosas que nos llegaron a pasar en ese grupo. Sí, bro. Como tú dices, hacíamos cosas con la mejor de las intenciones, con toda nuestra fe, con lo que queríamos, pero no sabíamos, no teníamos conciencia de que a veces podíamos agitar o molestar cosas
no les gustaba que hiciéramos esas cosas o que perturbábamos cosas que no les gustaba que las perturbaran. Y nosotros éramos bien buenos para ir a hacer las cosas, pero nunca nadie nos dijo y nunca nadie nos preparó, al menos a mí no, para que nos dijeran, "Oye, puede pasar esto, Claro. puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, no tengas miedo". Y sí nos pasó, y sí nos llegó a pasar. Yo creo que no sé si los padres y los que nos decían no creían que nos fueran a pasar, pero sí nos pasaron. Sí nos pasaron y vaya que fueron cosas que no se nos van a olvidar en toda nuestra vida. Porque fueron cosas muy fuertes. Así como usted dice, bro, que siempre lo educaron para ser escéptico, yo también siempre lo fui de cierta manera, hasta el punto en que viví cosas que dije, pues, ¿cómo voy a decir que no si me pasó a mí? Así es. Yo lo vi, si yo Así es. lo experimenté y sí, eso sucede. Muchas cosas yo no les quiero poner nombre, yo no quiero decir que son fantasmas o qué es esto, qué es lo otro, porque honestamente no sé. No sé, en el ideario colectivo le podremos poner nombres de acuerdo a las usos y costumbres del lugar donde estemos, de nuestra cultura. Pero si tú me preguntas, de veras, tú sabes, tú conoces y tú entiendes, no sé, no conozco y no entiendo. Pero sí existen cosas que no conozco, que no entiendo, pero existen. Existen ahí, nos afectan y se reflejan y impactan nuestra vida o la vida de ciertas personas de maneras que no te puedes imaginar. Así es. Fíjate que a mí me cambió la vida los chistidos que escuchamos la primera vez. Creo que eso fue lo que me enseñó a quitarme un poco la soberbia que yo tenía en ese entonces, de no creer muchas cosas y aprender a ser más abierto. Me lo decían en la universidad, me lo decían en muchos lugares de que tenía que abrir mis horizontes a más cosas porque no, o sea, la vida no es hasta donde alcanzamos a ver, ¿no? Es mucho más. Y que me hayan chistado en aquella ocasión, decías tú, bro, no quiero poner el nombre a algo. Nosotros tal vez por lo que dice mucho la cultura, por lo que dicen los abuelos, como decía en aquel entonces Edgar, por muchas cosas lo hemos asemejado a brujas, pero quién sabe qué era eso que nos estuvo persiguiendo por toda la comunidad. Y no fue nada más a mí, fueron a 5 personas que vivimos lo mismo y que sentimos el mismo miedo y que no nos podemos explicar hasta la fecha que fue. Nos pusieron en el programa en vivo que tuvimos hace poquito especial, nos puso una persona de una comunidad de los de allá de Ocampo y decían que se han escuchado sus chistidos, pero que dicen que son lechuzas. Y entonces le dije a mi hermano, ¿cómo ves? Y dice mi hermano, no. Y yo le digo, mira, yo nunca he sabido que las lechuzas hagan ese sonido. Mi hermano se fue a googlear cómo le hacían las lechuzas. Hacen un sonido muy, muy diferente. Le digo, pero bueno, ponle que en el caso de que haya sido una lechuza, ¿cómo es posible que esa cosa haya empezado a perseguir primero a Edgar y luego donde estábamos cenando nos empieza a chistar a nosotros y luego vamos caminando de ello y nos va persiguiendo por todo el pueblo y luego llegamos a la capilla y está ahí? O sea, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué perseguirnos por todas partes? Si era una lechuza, lo que haya sido, ¿por qué nos persiguió y por qué hizo esto tan extraño? Y especialmente coincidencia, yo no lo creo, pero porque se fue con una oración. Sí, y eso que mencionas es muy curioso, bro. También la cosa del techo que platiqué, pareciera que es coincidencia, pero no lo es, porque cuando oras reaccionan a las oraciones. Sí. Eso es muy curioso. Y sí, algunos se enojan, otros se van, pero sí, la cosa de Valle Dorado no hubo oración que pudiera con eso. Yo creo que era porque no dependía solamente de mí, creo que era algo de toda la familia y todos tuvimos que haber hecho algo y no lo hicimos porque esa cosa siguió encontrando lugar. Y sí, tal vez ya tengo años que no vivo en esa casa, pero creo que mis hermanas viven allí todavía, entonces sé que aún pasan cosas y que sé que aún hay cosas allí. Y hoy pienso, ya, cuando te sales de ese ambiente, cuando te sales de un ambiente,
es cuando de veras puedes voltear y verlo como realmente fue. Mientras estás allí, tienes una ceguera a ciertas cosas que tú ves como normales, que después dices que eso no era normal, hasta que ya no estás allí. Entonces yo volteo a ver y dices, uy, tú me dices hoy, ve a pasar una noche en esa casa. No. A pesar de que pasé miles de noches allí, mientras viví en esa casa, no volvería a pasar una noche allí. Porque te voy a decir otra cosa. Después de que salir de esa casa, yo ya no practico la religión católica como tal. Digamos, yo creo muchísimo en Dios. Bueno, no nada más es creer, tengo una certeza de Dios, tengo una relación con Dios, tengo una manera de vivir la espiritualidad que yo he decidido y que yo he encontrado en mi camino, pero ya no propiamente como católico. Entonces, desde que salí de la casa de mis papás donde viví, de que me alejé por primera vez en mi vida del núcleo familiar y empecé a vivir yo solo, después con mi esposa, se redujo, híjole, yo creo que casi en un 100%. Me he cambiado de casa, me he cambiado a vivir a lugares muy lejanos y es mucho más tranquilo. No pasa de que alguna vez tenga algún sueño muy extraño, pero y todavía le puedo decir que es un sueño y ya. La verdad es que se ha reducido tremendamente. Si tú me preguntas, ¿algo que te haya pasado últimamente? No, en los últimos 3, 4 años no tengo ya historias mías que lamento decepcionarlo, bro, pero también por un lado sí me da mucha paz a mí. Yo sigo con la teoría de que sí tenía mucho que ver, que era esa casa y las personas con las que estaba. Hay personas que siento que atraen más ese tipo de situaciones. Una de ellas probablemente mi hermana, no sé si mi mamá también, porque yo ya he estado mucho más tranquilo y sé que ellos siguen experimentando este tipo de cosas. Sé que mi hermana sigue experimentando este tipo de cosas. Se lo ha contado usted y al público en este programa. Oye, que nosotros siempre les echamos la culpa a nuestros hermanos. Porque conmigo igual, yo también lo he contado que disminuyó mi actividad. O sea, una que otra cosa, a veces en el trabajo, a veces en casas a las que voy, o esto de sentir las energías que me pasa mucho, pero así cosas tan densas como las que viví estando en casa de mis papás cuando éramos solteros, mi hermano y yo, la verdad es que tampoco. Y lo agradezco mucho. Me decía hace poquito una de mis invitadas que vino a un capítulo, fuimos mi hermano y yo ahora otra vez con ella, y decía que siguiera alimentando mi don, que siguiera buscándolo, pero la verdad es que no es algo que yo anhelo, que yo desee. O sea, sé que ahí está, sé que lo puedo desarrollar, lo hicimos estando en el grupo juvenil, pero no es algo que yo deseo o algo que yo diga, este es mi propósito de vida. La verdad es que no, o sea, solamente se queda en eso, en anécdotas. Y la verdad es que no sabemos si algún día les vamos a encontrar explicación o no, pero definitivamente son cosas que nos pasaron, bro. Sí, exactamente. Pues la verdad es que yo sé que todavía tienes más historias, bro, así que ojalá que en algún otro momento podamos volver a tener un capítulo contigo o que pues nos acompañes en un especial. Ojalá que sí, bro. Pero por lo pronto, de verdad ha sido un verdadero gusto estar contigo, compartir este espacio, bro. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por estar aquí. Y de verdad es que ya tenía muchas ganas de que estuvieras aquí en Sinfonías Nocturnas. No, bro, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Tenemos toda la vida platicando. Y es bien padre poder compartirlo ahora con un público. Muchas gracias, bro. Gracias, bro. Y bueno, como te decía, este espacio es tuyo. Ahí luego vemos qué hacemos. Y saludos a Alma, por cierto, que luego ahí les mando saludos siempre porque ustedes también son de los que están ahí siempre al pie del cañón y apoyando a este espacio y por eso también les agradezco el doble. Sí, bro, claro que sí. Muchas gracias y pues esperemos vernos pronto y esperemos poder estar en el mismo espacio, en el mismo lugar la siguiente vez. Claro que sí. Muchas gracias, bro.
Y bueno, a mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes también que nos ven por YouTube o que nos escuchan por Spotify. Y recuerden suscribirse si aún no lo hacen, darnos un like si les gustaron todas las historias de David, que estoy seguro que sí y que no los dejaron indiferentes. Y bueno, no me queda más que agradecer aquí a Uriel en producción. Muchísimas gracias, Uriel. Y también por ahí a Dismat, que nos apoya siempre también con la parte de la edición. Y bueno, quiero agradecer a todos los que siempre pues nos apoyan en redes sociales y en todas partes. Gracias por estar al pie del cañón y no me queda más que desearles que el día de hoy no se despierten en la madrugada, especialmente a las 3 de la mañana. Quiero desearle que no escuche ruidos en el techo, que no escuche o no vea bolitas alrededor de su cama y que luego se meten al closet, que no escuche que hay algo abajo de su cama, que no vaya a ver ni escuchar nada de lo que escuchó este día. Esto es Sinfonías Nocturnas. Yo soy Eric Guerrero. Hasta pronto. Esta es una producción de Vida Estudio Casa Productora. Escúchenos en nuestro próximo capítulo. Esto fue Sinfonías Nocturnas, donde tu miedo cobra vida. Hasta la próxima noche, donde el terror nos volverá a encontrar.